Hola amigos, hoy vamos a viajar virtualmente a una de las ciudades más fascinantes del Caribe, La Habana, la capital de Cuba. Si alguna vez han visto imágenes de sus autos clásicos, sus calles llenas de historia y su famosa música, seguramente se preguntan cómo es la vida allí actualmente. Pues bien, hoy les contaré de forma sencilla qué está pasando en La Habana durante estos últimos meses. Una ciudad llena de historia y contraste, La Habana sigue siendo una ciudad espectacular desde el punto de vista cultural. Lugares como La Habana Vieja, el Capitolio Nacional de Cuba y el famoso Malecón de La Habana continúan siendo símbolos de la ciudad y atraen a visitantes de todo el mundo. Caminar por sus calles todavía significa encontrarse con edificios coloniales, música en vivo, arte y una población conocida por su hospitalidad y capacidad para salir adelante incluso en tiempos difíciles. La principal preocupación, la energía eléctrica. Uno de los mayores desafíos que enfrenta Cuba actualmente es la crisis energética. Durante los últimos meses se han registrado apagones frecuentes en distintas zonas del país debido a problemas de generación eléctrica y escasez de combustible. Incluso se han producido apagones nacionales que han afectado a millones de personas. En La Habana la situación suele ser algo más estable que en otras provincias, aunque también se han reportado cortes eléctricos periódicos. En algunos momentos hubo mejoras temporales gracias a suministros extraordinarios de combustible, pero la situación sigue siendo frágil. El turismo ha disminuido considerablemente, una realidad importante es la caída de este mismo. Durante años, el turismo fue uno de los motores económicos más importantes de Cuba. Sin embargo, en 2026, la llegada de visitantes extranjeros ha disminuido considerablemente. Esto se debe a una combinación de factores: dificultades económicas, problemas energéticos, reducción de vuelos y la incertidumbre general que vive el país. Algunos reportes recientes muestran zonas turísticas tradicionalmente muy concurridas con menos visitantes de lo habitual, incluso en temporada donde normalmente habría mucha actividad. El costo de la vida y la economía. La economía cubana atraviesa uno de sus momentos más complejos en décadas. Muchas familias enfrentan dificultades para conseguir productos básicos, alimentos, medicamentos y combustible. Además, la inflación y la escasez han afectado el poder adquisitivo de gran parte de la población. A pesar de ello, los pequeños negocios privados, restaurantes, familiares y emprendedores continúan buscando formas de mantenerse activos y generar ingresos. Actualmente, $1 estadounidense equivale a 550 pesos cubanos. Esto te da una gran idea de la inflación que está por los cielos en este país. Nos encontramos aquí por el Paseo de San Rafael en La Habana. ¿Cómo es el ambiente en las calles? Algo que llama la atención es que a pesar de las dificultades, La Habana mantiene gran parte de su identidad. Todavía es posible ver personas conversando en las esquinas, músicos tocando en plazas, familias reunidas y una vida social muy activa. La resiliencia del pueblo cubano sigue siendo una de las características más destacadas de la ciudad. Sin embargo, también se observan desafíos relacionados con el transporte público, el abastecimiento y el deterioro de algunas infraestructuras urbanas. Muchos de ustedes se preguntarán si es seguro visitar La Habana. En términos generales, La Habana continúa siendo considerada una ciudad relativamente segura para los visitantes internacionales en comparación con muchas otras ciudades de América Latina. Sin embargo, quienes viajan actualmente suelen prepararse para posibles interrupciones eléctricas, limitaciones de transporte y algunas dificultades logísticas. La Habana en este año es una ciudad de contrastes. Por un lado conserva su enorme riqueza cultural, su arquitectura histórica, su música y el espíritu de su gente. Por otro lado enfrenta importantes desafíos económicos y energéticos que afectan la vida cotidiana de millones de cubanos. Si algo define a La Habana hoy es la capacidad de sus habitantes para adaptarse y seguir adelante en medio de circunstancias complejas. ¿Y ustedes han visitado Cuba alguna vez o les gustaría conocer La Habana? Déjenme sus comentarios. Yo he tenido la oportunidad de visitar La Habana, Cuba en diferentes oportunidades y en esta ocasión, en este viaje, tuve una anécdota que me gustaría contarles. Tuve una experiencia bastante curiosa que viví durante la visita a La Habana.
mientras grababa contenido para este blog. Como muchos de ustedes saben, cuando viajo me gusta documentar todo lo que veo, las calles, la arquitectura, la cultura local y las experiencias que encuentro en el camino. La Habana es una ciudad increíble para eso. Cada esquina parece contar una historia y sinceramente tenía muchas ganas de mostrarles cómo es la vida cotidiana allí. Todo comenzó un día por la tarde cuando visité la Plaza de la Revolución, que es una de las zonas más conocidas de la ciudad. Había sacado mi cámara para grabar algunas tomas de los edificios históricos, los autos clásicos que circulan por las calles y el ambiente que se vive diariamente. Mientras grababa noté que algunas personas observaban con curiosidad. Al principio no le di mucha importancia porque es algo normal cuando alguien lleva una cámara profesional o un equipo de grabación. Sin embargo, después de unos minutos se acercaron unas autoridades para hablar conmigo. La conversación fue respetuosa desde el inicio. Me preguntaron quién era, de dónde venía y cuál era el propósito de las grabaciones que estaba realizando. También querían saber si estaba grabando para uso personal, para redes sociales o para algún medio de comunicación. En ese momento les expliqué que soy creador de contenido y que estaba realizando un blog de viaje para mostrar la ciudad a mis seguidores. Les comenté que mi intención era compartir la cultura, la arquitectura y las experiencias turísticas desde el punto de vista de un visitante. Una de las preguntas que más me llamó la atención fue cuando me consultaron si contaba con alguna autorización específica para realizar grabaciones. Yo les expliqué que estaba acostumbrado a grabar en espacios públicos durante mis viajes y que mi intención no era realizar ningún tipo de reportaje oficial ni grabar instalaciones sensibles. Y pues bueno, la conversación continuó durante algunos minutos. Me solicitaron mi pasaporte, lo cual en ese momento no lo llevaba conmigo y fue un error de mi parte. Quería también revisar parte del material que había grabado para entender mejor el contenido. Les mostré algunas tomas y pudieron ver que se trataba principalmente de imágenes turísticas y escenas urbanas. Debo decir que aunque en ese momento sentí algo de nerviosismo, puesto que yo ya había escuchado situaciones en las que personas les negaban la entrada en el aeropuerto e incluso personas que han sido deportadas. Cuando uno viaja a otro país es importante recordar que cada lugar tiene sus propias normas, costumbres y procedimientos relacionados con la fotografía y la grabación de video. Después de aclarar el motivo de mi presencia y el tipo de contenido que estaba produciendo, pude continuar con mi recorrido. Sin embargo, la experiencia me dejó una enseñanza muy importante. Siempre es recomendable informarse previamente sobre las regulaciones locales relacionadas con la grabación de contenido, especialmente cuando se utilizan cámaras profesionales o equipos más llamativos. Más allá de ese momento, seguí disfrutando de La Habana, continué explorando sus calles, conversando con personas locales y descubriendo rincones llenos de historia. La ciudad tiene una personalidad única que combina tradición, cultura y una energía muy particular que resulta difícil de encontrar en otros lugares. También comprendí que muchas veces las autoridades simplemente buscan entender qué está ocurriendo y cuál es el propósito de una grabación. Lo más importante en situaciones así es mantener la calma, responder con respeto y colaborar de manera transparente. Si ustedes están pensando en visitar Cuba o cualquier otro destino para crear contenido, mi recomendación es que investiguen las normas locales, respeten las indicaciones de las autoridades y siempre actúen con sentido común. Eso puede evitar malentendidos y hacer que la experiencia sea mucho más agradable. Al final, esta anécdota terminó siendo una parte interesante de mi viaje. Son esas situaciones inesperadas las que muchas veces hacen que una aventura sea aún más memorable y nos enseñan algo nuevo sobre los lugares que visitamos. Cuéntenme en los comentarios si alguna vez les ha ocurrido algo parecido mientras viajaban o grababan contenido en otro país. Una de las cosas que más me sorprendió durante mi visita a La Habana fue el tema de la electricidad. Antes de viajar había leído algunas noticias sobre los problemas energéticos que estaba enfrentando Cuba, pero una cosa es leerlo y otra muy distinta es vivirlo en persona. Durante mi estancia, la realidad fue que en el lugar donde me hospedaba, la electricidad estaba disponible solamente alrededor de 8 horas al día. Eso significa que durante gran parte de la jornada había que adaptarse a los cortes de energía y organizar muchas actividades en función de cuándo regresaba la corriente. Imaginen por un momento estar editando videos, cargando cámaras, teléfonos, baterías externas o simplemente intentando conectarse a internet y de repente quedarse sin electricidad durante varias horas del día. Para alguien que crea contenido, eso puede ser o convertirse en un verdadero desafío.
Lo que más me llamó la atención fue cómo los habitantes ya están tan acostumbrados a planificar su rutina alrededor de esos cortes. Muchas personas aprovechan las horas con electricidad para cocinar, cargar dispositivos electrónicos, utilizar electrodomésticos o realizar tareas que dependían de la energía. En algunos momentos las calles se veían diferentes cuando llegaban los apagones. Algunos comercios reducían sus actividades, otros utilizaban generadores y muchas personas simplemente continuaban con su vida diaria de la mejor manera posible. Como visitante fue una experiencia que me hizo valorar algo que muchas veces damos por sentado. En la mayoría de nuestros hogares esperamos que la luz esté disponible las 24 horas del día, pero en ese momento pude ver cómo miles de personas tenían que adaptarse constantemente a una situación mucho más complicada. A pesar de todo, algo que me impresionó fue la actitud de la gente. No vi a las personas paralizadas por las dificultades, al contrario, observé mucha creatividad, paciencia y una gran capacidad para encontrar soluciones a los problemas cotidianos. Sin duda, el tema eléctrico fue uno de los aspectos que más impactó mi visita a La Habana. Más allá de los edificios históricos, los autos clásicos y los lugares turísticos, esta situación me permitió entender un poco mejor algunos de los desafíos que enfrentan muchos cubanos en su día a día. Fue una experiencia que me dejó reflexionando y que quería compartir con ustedes para mostrar una perspectiva más cercana de la realidad que pude observar durante mi viaje. Hay otro tema que me pareció importante compartir con ustedes sobre mi visita a Cuba este 2026 y es la situación económica que viven muchas familias en la isla. Cuando uno piensa en La Habana normalmente imagina los autos clásicos, la música, la arquitectura colonial y el ambiente caribeño, pero al pasar varios días allí también es imposible no notar algunos de los desafíos que enfrentan las personas en su vida cotidiana. Uno de los aspectos más comentados por los propios habitantes fue el aumento constante de los precios. La inflación, como les comentaba, está por los cielos. Muchas personas que contaban con productos básicos que antes eran relativamente accesibles, ahora representan un gasto importante para una familia promedio. La inflación ha reducido el poder adquisitivo de muchos trabajadores y jubilados, haciendo más difícil cubrir necesidades básicas. También observé que conseguir ciertos alimentos no siempre es sencillo. En algunos establecimientos hay productos disponibles, mientras que en otros la oferta es limitada o cambia constantemente. Esto obliga a muchas personas a recorrer varios lugares para encontrar determinados artículos o a modificar sus hábitos de consumo según lo que esté disponible ese día. Durante conversaciones con residentes, varios me explicaron que la disponibilidad de alimentos puede variar considerablemente. Algunos productos aparecen durante unos días y luego vuelven a escasear, generando incertidumbre para quienes intentan planificar las compras de la semana o del mes. Como visitante, una de las cosas que más me llamó la atención fue escuchar cómo muchas familias desarrollan estrategias para adaptarse a esta realidad. Algunas compran cuando encuentran productos disponibles, otras dependen de ayuda de familiares en el extranjero y muchas buscan alternativas creativas para enfrentar las dificultades económicas. Sin embargo, algo que también observé fue la enorme capacidad de adaptación de la población. A pesar de los desafíos, las personas continúan trabajando, emprendiendo pequeños negocios y buscando formas de salir adelante. Esa resiliencia fue una de las características que más me impresionó durante el viaje. Es importante recordar que detrás de las cifras económicas y los titulares hay personas reales que intentan construir su día a día en un contexto complicado. Y aunque los problemas de inflación y abastecimiento son evidentes, también encontré gente amable, trabajadora y con una gran disposición para compartir sus experiencias. Mi intención al contarles esto no es enfocarme únicamente en las dificultades, sino mostrar una visión más completa de la realidad que pude observar durante mi estancia. Cuba sigue siendo un país con una riqueza cultural extraordinaria, pero también enfrenta retos económicos importantes que influyen directamente en la vida cotidiana de millones de personas. Y esa es precisamente una de las razones por las que me gusta viajar, porque permite conocer no solo los lugares turísticos, sino también las historias y realidades que viven quienes habitan esos lugares todos los días. Durante esta visita a Cuba escuché a muchas personas preguntar
si se avecinan cambios importantes para el país, y la verdad es que esa es una pregunta difícil de responder porque nadie puede predecir el futuro. Sin embargo, sí puedo compartir algunas de las conversaciones, opiniones y expectativas que escuché durante mi estancia. Una de las cosas que más se comenta es la situación económica. Muchas personas esperan que se implementen medidas que ayuden a mejorar la disponibilidad de alimentos, reducir algunos problemas de abastecimiento y facilitar la actividad de los pequeños negocios privados. En los últimos años se ha visto un crecimiento de emprendimientos particulares, restaurantes familiares, cafeterías y pequeños comercios. Mucha gente tiene la esperanza de que ese sector continúe desarrollándose porque la consideran una posible fuente de empleo y de dinamización económica. Otro tema que suele aparecer en las conversaciones es la energía eléctrica. Después de los problemas de generación y los apagones que han afectado a distintas partes del país, muchas personas esperan inversiones o proyectos que permitan estabilizar el suministro energético en el futuro. También escuché comentarios relacionados con la migración. Muchas familias tienen parientes viviendo en otros países y existe el deseo de que las condiciones económicas mejoren para que menos personas sientan la necesidad de emigrar en busca de oportunidades. Por supuesto, cuando se habla de cambios en Cuba, también surgen opiniones sobre posibles reformas económicas. Algunas personas creen que podría haber una mayor apertura para determinadas actividades privadas, mientras que otras prefieren esperar antes de sacar conclusiones. Algo que me llamó la atención es que independientemente de las opiniones políticas o económicas, muchas de las conversaciones giraban alrededor de cuestiones muy prácticas: acceso a alimentos, transporte, electricidad, salarios y calidad de vida. Son temas que afectan directamente el día a día de las personas. En La Habana encontré tanto optimismo como cautela. Aunque algunos ciudadanos expresaban esperanza de que las cosas mejoren gradualmente, mientras que otros preferían mantenerse prudentes y esperar resultados concretos antes de generar expectativas demasiado altas. También hay quienes consideran que el turismo podría desempeñar un papel importante en una eventual recuperación económica. Cuba sigue siendo un destino con enorme atractivo cultural e histórico, y muchos esperan que una mayor llegada de visitantes contribuya a generar actividad económica y empleo. Sin embargo, es importante recordar que gran parte de lo que se comenta en las calles, en los cafés o entre amigos son opiniones y expectativas personales, no necesariamente representan decisiones oficiales ni cambios ya confirmados. Lo que sí pude percibir durante mi viaje es que existe un gran interés por el futuro del país. La gente habla de ello, reflexiona sobre ello y en muchos casos mantiene la esperanza de que las condiciones de vida puedan mejorar en los próximos años. Como visitante, mi impresión fue que Cuba se encuentra en un momento de desafíos importantes, pero también de debate sobre qué cambios pueden ayudar a resolver algunos de esos problemas. Por ahora muchas de las preguntas siguen abiertas y solo el tiempo permitirá ver qué cambios se concretan realmente. Mientras tanto, la vida continúa en las calles de La Habana, entre su historia, su cultura, sus desafíos cotidianos y la capacidad de adaptación de su gente. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Cree que Cuba experimentará cambios importantes en los próximos años? Déjenme sus comentarios porque me interesa mucho conocer sus puntos de vista. Gracias por acompañarme en este video y nos vemos en el próximo capítulo.